Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. Invertir es un arte, y hay personas que no fundan negocios, sino que ganan de los que ya están fundados. Y este es el caso de Warren Buffett, quien quizá sea el inversor más famoso del planeta, logrando una fortuna increíble, solamente invirtiendo en empresas dentro de la bolsa de valores. En el 2017, ocupó la tercera posición en la lista de personas más ricas del mundo, elaborada por la revista Forbes, solo por detrás de Bill Gates y del fundador de Amazon, Jeff Bezos, con una fortuna estimada de $87,000 millones. Y en 2007, fue incluido en la lista de la revista Time, como una de las 100 personas más influyentes del mundo. ¿Te gustaría conocer su historia? Existe una leyenda que dice que Warren Buffett le dijo a un amigo de la infancia que si no era un millonario a los 30 años, saltaría de un edificio. Y claramente, no saltó. Es imposible empezar a hablar de la bolsa de valores sin conocer a Warren Buffett. Si la bolsa fuera una religión, Buffett sería un profeta. Si fuera fútbol, sería Pelé o Maradona. Y si fuera pintor, sería Vincent Van Gogh. Warren Edward Buffett nació en Omaha, Nebraska, el 30 de agosto de 1930, curiosamente un año después de la Gran Depresión. Sus padres eran Howard Buffett, un corredor de bolsa y más tarde congresista, y Leila Stoll Buffett, que era ama de casa. Desde niño, Buffett fue considerado un prodigio de las matemáticas y en la memorización de los números, además de que mostraba un gran interés en las acciones. Su padre fue una gran influencia para él, pues le enseñó el mundo de la bolsa, aunque no compartía la misma pasión que el pequeño Warren sobre los números y hacer dinero. Esto sería una constante en los años de la infancia de Buffett, ya que era un emprendedor nato. Cuando tenía 5 años, vendía chicles en su vecindario. Después de ello, comenzó a vender limonada, pero esta vez en la calle de uno de sus mejores amigos, ya que ésta tenía más tráfico peatonal. Durante los veranos, él y su amigo Russell trabajaban cargando palos de golf, cobrando $3 al día. A los 10 años comenzó a seguir los precios de las cotizaciones por su cuenta, desde su casa. Y cuando tenía 11 años, visitó la bolsa de valores de Nueva York por primera vez y compró, junto con su hermana Doris, 3 acciones de Cities Service Preferred a $38.25 la acción. Sin embargo, el precio cayó a $27, pero Warren sostuvo su estrategia y al llegar a los $40 las vendió. Posteriormente, las acciones de Cities Service Preferred alcanzaron los $200. En esta ocasión, aprendió una valiosa lección sobre la importancia de la paciencia a la hora de invertir, para no vender antes de tiempo. Al igual que muchos niños en esa época, que vivieron las secuelas de la depresión del 29, Buffett creció aprendiendo el valor del dinero. Para cuando tenía 13, pensó que era hora de conseguir un trabajo y comenzó a repartir periódicos, además de que era empacador de supermercado. En 1944 presentó su primera declaración de impuestos y alcanzó su objetivo a corto plazo de tener $1,000. Pasó su adolescencia formativa en Washington, D.C., donde se graduó de la escuela secundaria Woodrow Wilson, mostrando a su vez una precoz inclinación para el negocio, mediante la entrega de periódicos, la venta de sellos de Coca-Cola, pelotas de golf y revistas de puerta en puerta. Y también editó una hoja de consejos para las carreras de caballos. Cuando cumplió 15 años, ya Warren contaba con $2,000 y los utilizó para comprar acres de tierra de cultivo en Nebraska. Antes de ingresar a la universidad, junto con un amigo, establecieron una máquina de pinball en una barbería. Al mes tenían 3 máquinas en diferentes barberías, para luego pasar a 7. Ganaban unos $50 semanales. Y si alguna de las máquinas se descomponía, el amigo de Warren las reparaba. Además de su negocio próspero, se dedicaba a leer las tablas de cotizaciones de las acciones. Ya estaba pensando en cursar una carrera en inversiones. Sus negocios lo ayudaron a pagar su matrícula en la Universidad de Nebraska, donde se graduó con una licenciatura en ciencias. No era un alumno sociable, ni siquiera en las fiestas, donde la mayoría de los chicos se divertía con alcohol y otras chicas. Warren prefería entretener a los demás mediante charlas de inversiones y de economía. Además de terminar la escuela, Warren trabajó en la tienda del abuelo Buffett. Tampoco le agradaba mucho, pero respetaba mucho la ética y el trabajo duro de su abuelo. Intentó realizar su MBA
en la Escuela de Negocios de Harvard, pero fue rechazado. Luego, mediante un amigo, se dio cuenta de que Benjamin Graham enseñaba en la Universidad de Columbia. Buffett ya estaba familiarizado con él, pues recientemente había aprendido los fundamentos del Value Investing a través de su libro El Inversor Inteligente, la obra más popular de Graham. Warren estaba muy entusiasmado, ya que iba a aprender directamente del padre de Value Investing. Fue el más joven de su clase con Graham. Era muy participativo, entusiasta y siempre tenía algo que decir, a diferencia de los otros alumnos. Él era el alumno prodigio de Graham, llevándolo a ser el único alumno al que Ben otorgó una A, la máxima calificación posible. Tanto el padre de Buffett como el propio Graham no querían que el joven fuera a Wall Street, y Graham rechazó la oferta de que Warren trabajara gratis para él. Tiempo después, se replantearía la decisión y finalmente lo llamaría. A pesar de ello, el joven Warren decidió seguirse preparando y se inscribió en un curso para poder hablar en público, curso impartido por Dale Carnegie, un reconocido autor y orador sobre autoayuda. Actualmente, Warren mantiene el diploma del curso en los pasillos de las oficinas corporativas de Berkshire, ya que para él tiene mucha más importancia que sus diplomas universitarios. Recién terminado su curso para hablar en público, comenzó a dar una clase de análisis de valores por las noches en la Universidad de Omaha. A diferencia de Graham, Warren no daba consejos de acciones para invertir. Todo era secreto para los demás, pero no para él. Esto mismo lo aplicó años más tarde cuando gestionaba su primer vehículo de inversión, donde sus cartas anuales no eran públicas y las compras que realizaba era con un nombre alternativo. No quería que nadie supiera en qué estaba invirtiendo. Antes de trabajar para Graham, Warren ya tenía experiencia en la venta de valores, un trabajo que le gustaba mucho. De 1950 a 1956, Buffett aumentó su capital de $9,800 a $140,000. En 1952, empezó a trabajar con Benjamin Graham, en una oficina donde se pasaban los días analizando informes de bolsa de valores. Ambos practicaban la táctica inversora del Value Investing, pero lo hacían con algunas diferencias. Mientras que Graham se basaba rigurosamente en el balance y en los ingresos de una empresa, a Warren también le interesaban mucho otros elementos más intangibles, como el equipo gestor o la marca. Graham finalmente se retiró, y Buffett inició una sociedad limitada en Omaha, llamada Buffett Associates, usando capital de su familia y amigos. Buffett Associates era gestionado desde su habitación, y sus reglas de operación eran sencillas. No permitía a sus socios retirar o ingresar nuevo capital hasta el 31 de diciembre, y tampoco les decía en qué invertía. ¿Cómo ganaba dinero? No cobraba honorarios mensuales, pero sí se quedaba con un 25% de las ganancias que superasen el 6% anual. La sociedad fue un éxito, y Buffett dice que, desde entonces, ha conseguido un promedio de beneficios anuales de un 23%, 17 más que la media del mercado. Era 1958, y la familia Buffett esperaba al tercer y último hijo, por lo que mudarse a una casa más grande era necesario. Ese mismo año compró la casa en la que sigue viviendo en la actualidad, por una cantidad de $31,500 de la época. La casa está situada en Farnham Street, la misma calle en la que Berkshire Hathaway tiene su sede. Trabajando desde casa, en playera y calzado deportivo, Warren tuvo problemas para levantar más capital, pero poco a poco estos problemas se desvanecían. Para 1959 había abierto un total de 7 asociaciones y tenía una participación de más de $1 millón en activos de sociedades mercantiles. Y para 1962 se había convertido en un millonario, fusionando todas sus asociaciones en una sola entidad, llamada Buffett Partnerships. En ese mismo año vio una oportunidad en una empresa textil de Nueva Inglaterra, llamada Berkshire Hathaway, y comenzó a comprar sus acciones, luchando a su vez con los dueños de la empresa por un par de años, pues estos no se dejaban comprar completamente. Sus inicios no fueron brillantes. La compañía estaba en una industria que hacía frente a verdaderos desafíos de competencia y altos costos de producción. Cuando logró la adquisición definitiva, en 1964, utilizó Berkshire Hathaway como un holding para adquirir la Compañía Nacional de Indemnización y usó el dinero que le produjeron para financiar muchas más adquisiciones en el futuro próximo.
en 1969, liquidó Buffett Partnerships y solo se quedó con acciones de Berkshire Hathaway y Diversified Retailing. Necesitaba mucho capital para hacer reflotar la maltrecha Berkshire. Fue así como la firma cambiaba su dirección y decía adiós al sector textil para convertirse en uno de los más importantes holdings a nivel mundial. Las primeras adquisiciones de Berkshire Hathaway fueron The Washington Post, Exxon, Coca-Cola, entre otras. Durante ese tiempo, también participó con puestos directivos en otras compañías como Graham Company, Gillette, entre otras. En 1973, Warren comenzó a invertir en The Washington Post, el periódico que repartía en su juventud. Ahí fue cuando comenzó una relación profesional con su presidenta Katharine Graham, a la cual le enseñaba todo lo que él sabía sobre finanzas. En 1974 se volvió el director de la compañía de medios. Debido a la crisis energética, inflacionaria y de altas tasas de interés que vivía el país en la década, Warren también comenzó a invertir en otras compañías de periódicos y en agencias publicitarias, debido a que sus costos eran minúsculos, a diferencia de aquellas compañías que necesitaban grandes cantidades de capital para operar. La modesta y tranquila vida de Warren hizo que a Forbes le tomara algún tiempo percatarse de su existencia e incluirlo en la lista de los estadounidenses más ricos. Pero cuando finalmente lo hicieron, en 1985, ya Buffett era un multimillonario, uno de los más ricos del mundo. En los años más recientes, Buffett ha actuado como un financiero y facilitador de las transacciones importantes. Durante la Gran Recesión del 2008, invirtió y prestó dinero a muchas empresas que se enfrentaban al desastre financiero. 7 años más tarde, los efectos de estas transacciones han surgido y son enormes. Un préstamo que hizo a Mars resultó en una ganancia de $600 millones. Bank of America le paga $300 millones al año. Goldman Sachs le pagó $500 millones en dividendos al año y un bono de reembolso de $500 millones cuando le recompraron sus acciones de la compañía, entre otros beneficios. Warren se asoció con 3G Capital para fusionar Heinz Company y Kraft Foods y crear la Kraft Heinz Food Company. La nueva empresa es la tercera más grande de alimentos y bebidas en América del Norte y la quinta más grande del mundo. Cuenta con unos ingresos de $28,000 millones al año. En la actualidad, Warren tiene un patrimonio neto asombroso de más de $79,000 millones. La mayor parte de ese patrimonio viene de sus acciones en Berkshire Hathaway. En los últimos 50 años, la empresa se ha expandido. Ha pasado de ser un simple fabricante textil a ser un conglomerado internacional con inversiones en seguros, alimentos y bebidas, banca y aviación privada. La principal influencia en inversiones de Warren fue Benjamin Graham, y otra gran influencia ha sido su socio de negocios a largo plazo, Charlie Munger, un ex abogado convertido en inversor que comenzó su propia asociación en la década de 1970. Warren pasaba todo el día leyendo informes anuales, publicaciones sobre negocios y hablando por teléfono. Era el trabajo perfecto para él, pero también era algo muy solitario, pues la mayoría de veces almorzaba solo y sin salir de su oficina. Una de las personas con las que más hablaba, por teléfono, era un amigo y asesor, Charlie Munger. En aquel entonces, Munger era un abogado, pero era un amante de los negocios y las inversiones, y esta pasión fue amor a primera vista entre él y Warren. Ese mismo año, Munger ya gestionaba su propia sociedad de inversiones. A pesar de estar a la sombra de Warren, Charlie es un impresionante gestor de inversiones y registró retornos anuales de casi un 27% durante la ejecución de su propio fondo. Warren Buffett es siempre el primero en reconocer la contribución que Charlie Munger ha hecho a Berkshire Hathaway. Como te lo mencioné anteriormente, la filosofía de inversión de Warren es a menudo llamada Value Investing, que se basa en adquirir acciones de empresas valuadas a descuento, con las cuales se obtenga más valor de lo que se paga por ellas. Esta estrategia parte del valor subyacente de una empresa, en lugar de los movimientos del precio de sus acciones. Buffett cree que los inversionistas solo deben adquirir acciones que se podrían mantener para siempre. Actualmente, la mayor parte de las inversiones de Buffett se divide en los sectores financieros y de productos de consumo básico. También ha invertido una importante cantidad de dinero en tecnología. Y por último, el dinero restante de su cartera se reparte en productos de consumo discrecional, el sector industrial,
el sector salud, energía y telecomunicaciones. La compañía cotiza en el New York Stock Exchange desde 1980. Actualmente cuenta con más de 51 empresas en su portafolio y presenta una capitalización de mercado de 332.812 millones de dólares, con un rendimiento acumulado de 6.917%. Buffett, a diferencia de otros millonarios, ha hecho la mayor parte de su fortuna únicamente vendiendo y comprando acciones de empresas en la bolsa, y no de la actividad empresarial como tal. Bajo este modus operandi, ha sorprendido al mercado con compras y acciones que vale la pena recordar. En 1971 compró Siscandy, una empresa chocolatera gourmet, por $30 millones. En 1976 entró a la aseguradora Geico. En 1979 comenzó a comprar papeles de ABC, una de las más grandes cadenas de televisión estadounidense. En 1987 compró 12% de participación en la aseguradora Salomon Inc. Durante el lunes negro de 1987, Buffett perdió alrededor de 342 millones de dólares de su fortuna personal, aunque no tardaría en recuperarlos y salir reforzado de este nuevo bache. Para el año siguiente, viendo que Coca-Cola atravesaba por muchos problemas, entre ellos el gran fracaso de la New Coke, adquirió el 7% de la empresa. Durante estos años se convirtió en una persona muy popular, ampliando su círculo de amigos a políticos, estrellas de cine, empresarios, periodistas, etc. Durante esta época, Warren Buffett ya era conocido en todo el país como el Oráculo de Omaha. Con el cambio de siglo, muchos dudaron de Buffett por sus bajas rentabilidades, pero se dieron de bruces con la realidad de la burbuja tecnológica de las .com. Warren nunca invertía en productos demasiado complejos o que no entendía, lo que mantuvo sus negocios a salvo de los vaivenes bursátiles. En 2004, Bill Gates es elegido para formar parte de la junta directiva de Berkshire Hathaway. Siguiendo los pasos de décadas atrás, en 2006, Warren anuncia que donará el 99% de su fortuna a varias fundaciones familiares y a la fundación de Bill y Melinda Gates, siendo el acto caritativo más grande de la historia de los Estados Unidos. En 2007, anuncia a sus accionistas que está buscando un joven sucesor que siga llevando el buen camino del conglomerado. En 2008, anunció que se crearía la compañía de dulces y chicles más grande de Estados Unidos. El costo de la compra fue de $23.000 millones. Así, a través de Berkshire Hathaway, participó en la compra que hizo Mars, fabricante de los chocolates M&M's, a Wrigley, productor de los chicles Orbit. En 2009, Hathaway realizó la mayor operación de su historia, comprando por $44.000 millones la firma de ferrocarriles Santa Fe, de la que ya poseía 22.6%. En 2010, junto con Bill Gates, funda la campaña The Giving Pledge, la cual tiene como objetivo reclutar más multimillonarios para donar sus fortunas. El último movimiento de Buffett fue en 2020. Debido a la pandemia por el coronavirus, Buffett anunció que su compañía Berkshire Hathaway se estaba desprendiendo de las acciones que tenía sometidas a las principales 4 aerolíneas en Estados Unidos. Seguido a esto, se arrepintió públicamente de haber invertido en la aviación. A pesar de su avanzada edad, Warren sigue teniendo una perspectiva a largo plazo sobre Berkshire Hathaway. Según él, el porcentaje de crecimiento que ha logrado en los últimos 50 años es muy poco para el que aspira en un futuro. También ha hablado de su sucesor y declara que la compañía está preparada para continuar de forma permanente después de que él y Charlie se retiren. Charlie Munger, en sus propias cartas a los accionistas, ha insinuado que el sucesor de Warren podría ser Ajit Jain, un gerente de Berkshire Hathaway Reinsurance Group, o Greg Abel, el presidente de Berkshire Hathaway Energy. Algunas de las frases más famosas de Warren Buffett son: nunca inviertas en un negocio que no puedes entender, como tecnologías complicadas. Si no puedes ver caer un 50% de tu inversión sin pánico, no inviertas en el mercado de valores. La capacidad de decir no es una enorme ventaja para un inversor. Es mejor comprar una empresa increíble a un precio justo que una empresa justa a un precio increíble. Lo que haces ahora es lo que dice cómo funcionará tu cuerpo y tu mente dentro de 10, 20,
30 y 40 años. Espero que este video te haya gustado. En mi canal puedes encontrar más contenido interesante. Estoy seguro de que disfrutarás de él. Te mando un gran abrazo, cuídate y nos vemos pronto.